Cordial saludo, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a estudiar un concepto muy importante del cálculo diferencial y este es las derivadas de orden superior. Vamos a plantearnos los siguientes objetivos. Comprender conceptualmente qué es y en qué consiste la derivada de orden superior de cualquier función f de x. Específicos. Hallar la derivada de orden superior de cualquier función matemática y graficar las derivadas de orden superior en GeoGebra para visualizar los resultados obtenidos. Definición. Para introducir el concepto de derivada de orden superior, es necesario recordar que la derivada de una función f de x genera otra función, que bajo la notación de Lagrange se escribe como f' de x. Ahora bien, si la derivada primera de una función f de x es también una función f' de x, podemos señalar que ésta a su vez permite el cálculo de su respectiva derivada. Haciendo este cálculo podemos decir que la derivada de la función f' de x es la función f doble prima, o sea, estamos obteniendo la segunda derivada de la función f de x. De esta manera se puede señalar que las derivadas de orden superior son aquellas derivadas que se calculan a una función a partir de su segunda derivada, debido a que la derivada de una función siempre será otra función f de x. A partir de la siguiente tabla, observemos cómo se denotan las derivadas de orden superior bajo la notación de Lagrange y la de Leibniz. Para la primera derivada, la notación de Lagrange es f' de x. En la notación de Leibniz es la derivada de f con respecto a la variable x. Para la segunda derivada tendremos en la notación de Lagrange f' de x y en la notación de Leibniz la segunda derivada de la función f de x con respecto a la variable x. En la tercera derivada tendríamos f3' para la notación de Lagrange y en la notación de Leibniz la tercera derivada de la función con respecto a la variable x. Y por último, si queremos calcular la derivada enésima de cualquier función, entonces en la notación de Leibniz de Lagrange tendríamos f como un índice superior n, denotando la derivada enésima de x, y en la notación de Leibniz tendríamos la derivada enésima de la función con respecto a la variable x n veces. Aquí tendríamos la tabla 1, notación de derivadas de orden superior según Lagrange y Leibniz. Ejemplos. Primero, hallar la tercera derivada de la función f de x igual a x a la 4 más 5x a la 3 menos 2x más 9. Solución. Como esta es una función polinómica, basta con aplicar la regla de la potencia en cada término del polinomio para poder determinar con precisión la derivada solicitada. Para la función f', para la función f de x igual a x a la 4 más 5x a la 3 menos 2x más 9, tendríamos lo siguiente. La primera derivada, f' de x es igual a 4x a la 3 más 15x a la 2 menos 2. Para la segunda derivada tenemos f' es igual a 12x a la 2 más 30x. Y para la tercera derivada tendríamos f' de x es igual a 24x más 30. Tendríamos la tabla 2, cálculo de las primeras tres derivadas de la función f de x igual a x a la 4 más 5x a la 3 menos 2x más 9. Ahora, la gráfica de estas derivadas las obtenemos aquí. Como podemos observar, la representación en color verde es de la función f de x. Tendríamos en color azul la primera derivada, que aquí podemos observar es una expresión polinómica de grado 3. La segunda derivada es la expresión que está aquí en color anaranjado, una función polinómica. Y la tercera derivada, está aquí en color rojo, sería una función, una expresión de tipo lineal. Segundo, hallar la cuarta derivada de la función f de x igual a coseno de 2x más 3x a la 5. Solución. Esta función tiene un término trigonométrico y otro polinómico, con lo cual es cuestión de conocer las reglas de derivación de cada uno de ellos y proceder con las derivadas. Para la primera derivada tendríamos lo siguiente. La expresión polinómica, que es 3x a la 5, tendríamos como primera derivada 15x a la 4. En la expresión trigonométrica coseno de 2x basta con aplicar la regla de la cadena y nos daría que es menos 2 seno de 2x.
Para la segunda derivada tendríamos entonces 60x a la 3 menos 4 coseno de 2x. La tercera derivada sería f triple prima 180x a la 2 más 8 seno de 2x. Y por último, la cuarta derivada sería 360x más 16 coseno de 2x. Repito, en el caso de la expresión que es trigonométrica, basta con conocer las derivadas de las funciones seno y coseno y aplicar obviamente la regla de la cadena debido a que en el ángulo tenemos una expresión polinómica que en este caso es 2x. Ahora, las gráficas de estas funciones las podemos visualizar aquí. En el color verde vamos a encontrar la función original coseno de 2x más 3x a la 5. La primera derivada es la representación que está en color azul. Para la segunda derivada podemos notar aquí la representación en color naranja. La tercera derivada es la expresión que está aquí en color rojo. Y por último, la cuarta derivada es la línea recta que podemos visualizar aquí en color morado. Conclusiones. Se pudo comprender qué es y en qué consiste el cálculo de derivadas de orden superior. Se calcularon de manera satisfactoria y correcta las derivadas de orden superior de funciones polinómicas y trigonométricas. Y se entendió que al ser la derivada de una función otra función, estas se pueden representar gráficamente en GeoGebra para poder visualizar el comportamiento de cada una de ellas. Ejercicios de práctica. Hallar las tres primeras derivadas de las siguientes funciones. A. F de x igual a tangente de x más secante de x más 5. B. G de x igual al logaritmo natural de 2x más 5 más coseno de 3x. Y C. H de x raíz cuadrada de la expresión 4x al cubo más 5x menos 5. Referencias bibliográficas. Álgebras de las derivadas y derivadas de orden superior, derivadas de funciones trigonométricas, regla de la cadena y derivada implícita. Elaborado por el Magíster León Darío Solano Rincón, licenciado en Matemáticas y Magíster en Didáctica de las Matemáticas, correo leon.solano@unad.edu.co, docente SBTI, y revisado por la Magíster Sixta Isabel Vivanco, Matemática Pura, Magíster en Didáctica de las Matemáticas, correo sisto.vivanco@unad.edu.co, docente SBTI. Gracias por su atención.